Buenos días, muy buenos días a todas, a todos, a todos ustedes. Y gracias por invitarme a hacer este recuento somero de lo que fue el proyecto Munal 2000. Yo soy Graciela de la Torre. Actualmente soy titular de la Cátedra Internacional Inés Amor de Gestión Cultural en la UNAM. Fui directora del Museo de San Carlos. Tuve la oportunidad de dirigir el Munal. Me dicen que desde 1989 hasta 2004 fui responsable, mejor dicho, con mi equipo fuimos responsables del proyecto Munal 2000 y después me invitaron a la UNAM a diseñar el MOAC. Entonces fui directora ahí también un largo tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del proyecto Munal 2000. El proyecto Munal 2000 creo que se confunde muchísimo, se piensa que es un proyecto de renovación museográfica de un edificio, de puesta al día arquitectónica y técnica, y no es así. La importancia de Munal 2000, claro, es un proyecto de renovación arquitectónica de los 22,000 metros de lo que fue el Palacio de las Comunicaciones y la Gran Galería Nacional del Munal, pero lo que va más allá es el proyecto Munal 2000, es el proyecto museológico, el proyecto curatorial, el proyecto de interpretación y todo lo demás que lo acompañó. Pero quiero decirles algunas cosas que nadie sabe. Nadie sabe que a mí me invitó Fernando Gamboa en 1989 a dirigir el Munal. Y cuando yo llegué, qué sorpresa, yo no sabía y nadie sabía que el edificio estaba ocupado un 60% por telégrafos nacionales. O sea, no era todo museo, era nada más una planta museo y un pedacito del segundo piso. Nadie sabía que en los casi 4,000 metros de la azotea, nadie sabía que había una guardería para 900 niños, un chapoteadero, una peluquería, un local de alcohólicos anónimos y hasta un burdel. Nadie sabía que en el sótano, que eran también como 4,000 metros, había gente que lo habitaba. Había tienditas, había una subestación eléctrica y que periódicamente se inundaba con aguas negras. Nadie sabía que los Munal se cerraba todos los días, todo el día, de lunes a jueves. El lunes porque era feriado. El martes por asamblea sindical. El miércoles había partido de fútbol del Gran Munal y el jueves por falta de personal. Entonces el museo estaba cerrado prácticamente todos los días, menos viernes, sábado y domingo. Nadie sabía que las obras eran prestadas y que solamente era acervo constitutivo la pintura del siglo XIX, la pintura y escultura del siglo XIX. Todas las demás eran prestadas y sujetas a una enorme rotación. Nadie sabía que en un momento dado, para reconsiderar la modernidad, habían cuasi saqueado el MAM. Muchísimas obras estaban en el museo, pero habían sacaban las cosas de noche, con contubernio, por supuesto, de todas las autoridades, las sacaban de noche y las instalaban en el Munal. Nadie sabía que en las salas había unos cuartitos, esos cuartitos que después fueron así hipertextuales, unos cuartitos muy discretos que servían de closet, que servían de cuartitos para cuchiplanchar y de cantina. ¿Ok? Nadie sabía todo eso. Ese fue el Munal que recibí yo. Entonces, imagínense nada más la sorpresa que me llevé. Y hay que reconocer la gran contribución de Manrique, ciertamente, con dos curadores fantásticos, Juana Gutiérrez, Rogelio Gurgomar, una gestora como Miriam Kaiser, que hizo un gran esfuerzo por hacer esta galería nacional, desde el prehispánico hasta la modernidad. Cosa que no prosperó, porque no tuvo tiempo nunca de consolidar ese proyecto, nunca tiempo de consolidarlo, como tampoco Hernández Campos, como tampoco quien siguió después de Hernández Campos, ay, así Griselda Álvarez. Claro que no duraban, esos directores no duraban más de 2 años. Imagínense lo que recibieron. Y les voy a decir que empezó a enderezarse el asunto en 1997, cuando Roberto Hernández tomó la presidencia del patronato. Y entonces llevó a Carlos Ruiz Sacristán, entonces secretario de Comunicaciones, a una visita sorpresa al Munal. ¿Cuál no sería la sorpresa del personal que lo cacharon durmiendo, haciendo chambritas, cocinando en sus parrillitas? Y entonces Carlos Luis Sacristán
tuvo la fortaleza de negociar con un sindicato tremendo y desocupar el MUNAL. Pero antes de que esto pasara, el MUNAL, pues los empleados eran los poderosos. Ahí el sindicato de MUNAL eran los poderosos. Y entonces hubo actos de vandalismo cada semana. Había un acto vandálico para detener la transformación, digámoslo así, o la renovación. Decapitaron a la Purísima de Tolsá, tasajearon el fuster, picotearon el Ocaranza. Tuvimos 3 meses cerrados a piedra y lodo, el MUNAL. Y además, bueno, había polvo de panteón, incluido polvo de panteón, y arsénico en mis cigarritos. Entonces, bueno, toda una aventura de MUNAL. Y lo mejor fue la peregrina idea de trasladar el MUNAL a Palacio Nacional. Esa era una idea peregrina, ya no digamos de quién. Pero todo paró cuando se filtró y Monsi declaró: ¿quién ha visto que se dé el grito desde un museo? Entonces ahí se paró todo y pudo empezarse a enderezar. Creo que será muy interesante para ustedes que Rafa Sámano, que nos acompaña, Claudia Barrón, que nos acompañan, y Marcia Larios, que nos acompañan, ellos fueron los grandes artífices del proyecto museológico y de interpretación. Y nos van a mostrar un video que nos va a dar idea de qué sucedía con el proyecto MUNAL 2000, y luego dialogaremos con ellos, con esta parte del equipo fantástico que pudo realizar el proyecto MUNAL 2000, y verán ustedes que es muchísimo más, es un paradigma visionario que se adelantó, no sé, 30 años, posiblemente se adelantó, y que hasta el momento no, escasamente yo veo alguna propuesta en los museos de la actualidad que tenga la originalidad y las aportaciones de MUNAL 2000. Entonces, Rafa, si quieres compartirnos el video, les aviso que dura 22 minutos. ¿Ok? Claro que sí. Voy a... Me dicen si se ve completo, por favor, porque creo que tengo que dejar y volver a compartir. ¿Me dan chance? Es por cuestiones de encuadre de la pantalla de Zoom. Pues por eso lo hago así. Antonio. Ahora sí. Ok. Va. En 1982 abre sus puertas el Museo Nacional de Arte en el antiguo Palacio de Comunicaciones, definiéndose como una institución viva, didáctica, abierta a la comunidad, capaz de ofrecer la visión panorámica de nuestra historia visual que reclamaban tanto críticos como especialistas y el público interesado en el arte. Sin embargo, una década después, el MUNAL se encontraba en un impasse funcional, debido a la falta de recursos y de una estructura orgánica acorde a la dimensión de sus funciones, a la carencia de sistemas básicos de seguridad, con ausencia de personal capacitado, caos administrativo e indisciplina entre el personal sindical, y particularmente a una enorme problemática derivada de que Telégrafos Nacionales aún ocupaba el 60% del inmueble. En 1989, con la actual administración, se puede emprender la enorme tarea de ordenar e incrementar las colecciones, definir las funciones y analizar los programas, de alentar la participación organizada de la sociedad en el sostenimiento del MUNAL, y desde luego, de plantear la recuperación total del palacio para la función museística. Cuando este museo se fundó, a pesar de que se constituyó con colecciones muy importantes de otros museos del instituto, principalmente la parte del siglo XIX, necesariamente había lagunas. Y entonces, que se fueron subsanadas
mediante préstamos costosos en términos de dinero por los seguros y costosos en términos también de administración de las colecciones, porque realmente no eran piezas que pertenecían a la institución. Me tocó en suerte tener la oportunidad de revisar esta política y tomar la decisión de quedarnos solo con el acervo constitutivo del museo, de regresar todas estas piezas y poder hacer un programa de incremento de las colecciones con base a donaciones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con base también a adquisiciones del propio patronato del museo, inclusive en un momento dado se hizo suscripción pública, o sea que todo el público podía aportar recursos para comprar una obra. Y entonces, bueno, de tal suerte que a través de casi 10 años se han podido sumar casi 1.500 piezas. Posteriormente, con el proyecto Munal 2000, no solo se rescata el inmueble, sino que se puede hablar de una renovación y puesta al día integral del museo, técnica, museológica, museográfica y organizacionalmente, revisándose la misión, la visión y la vocación de la institución. Construido a partir de su propia realidad, sensible a las circunstancias complejas del mundo actual y a las ideas contemporáneas que reafirman al museo como un bien cultural al servicio de la sociedad, la esencia de este proyecto partió del deseo de resignificar el sentido de compromiso de la institución, mediando el conocimiento, comunicación e interpretación del arte mexicano, con el propósito de estimular el aprendizaje significativo y goce estético de sus visitantes. Estos estudios de público han sido la base para arrancar todo el sustento teórico para el proyecto Munal 2000, porque los estudios nos han arrojado básicamente 3 tipos de información muy importantes. La primera, cuál es la experiencia o qué es lo que el público quiere encontrar en su visita al museo. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, te puedo mencionar a grandes rasgos que lo primero que quieren es tener una experiencia placentera, que apela mucho a una cuestión física, tener un lugar donde poder descansar, que el diseño museográfico que contemple estas áreas de descanso, que el público se sienta informado, orientado, dónde están los servicios que pueden encontrar en el museo. En segundo punto, el público quiere tener una experiencia social, que su visita al museo no sea un recorrido individual, sino que también pudiera tener algún tipo de contacto o vínculo de comunicación con el propio público a través de las actividades que se pueden realizar en el museo después de visitar una exposición, por ejemplo. Y el punto número 3 es que el público busca también una experiencia de aprendizaje. Los primeros pasos en la planeación del proyecto se dieron pensando en aprovechar funcionalmente los nuevos espacios, pero también en lograr un consenso general entre los futuros actores del Munal 2000. Una estructura muy clara del Palacio de Comunicaciones, con su gran patio, su circulación monumental, sus corredores exteriores alrededor del patio y un anillo de circulación interior o un corredor dentro del edificio. A lo largo de estos 2 anillos, el del patio y el interior, se van dando una serie de cuartos. Asimilando en perspectiva las implicaciones que su desarrollo iba a tener en otros ámbitos. El Munal se dio a la tarea de sumar esfuerzos con la comunidad académica, institucional, social y desde luego con la profesional, por el concurso de un sinnúmero de especialistas que le darían al plan una dinámica interdisciplinaria. Esto llevó a la creación de una estructura de organización para integrar de manera temporal tanto las partes que financiaban el proyecto como los diferentes niveles de responsabilidad requeridos en su desarrollo integral. Con un consejo de administración y dirección a la cabeza del Munal 2000 y la instalación de las coordinaciones internas del museo, quedó establecido el enlace formal con la dirección de cada proyecto ejecutivo. El dotar al museo de instalaciones que le permitan que toda la obra que esté, ya sea en exhibición, en tránsito o en bodega, tenga las condiciones óptimas de seguridad, de conservación, de iluminación, etc. Dar una nueva lectura al arte mexicano comprendido en las fronteras de nuestra vocación, es decir, desde el siglo XVI hasta finales de la década de 1950, pero también pudiendo incorporar en algún momento manifestaciones del arte contemporáneo.
hacer propuestas novedosas de carácter museológico con espacios de interpretación, con salas monotemáticas, con salas hipertextuales, de manera de ofrecer al público múltiples lecturas o lecturas alternas para la mejor comprensión y disfrute de la obra de arte. Y también brindar servicios más completos al público, no solo en tanto cafetería, restaurante, etcétera, sino realmente elementos para servir de vínculo o de puente entre la obra de arte y el espectador, y de esta manera propiciar su conocimiento y su goce estético. Al interior del museo, el equipo de trabajo se agrupó en 6 coordinaciones internas, con la responsabilidad de mediar, transmitir y reflexionar sobre las iniciativas e inventivas surgidas de los diferentes proyectos, con la clara percepción de lo que se era como museo y de lo que se deseaba hacer de cara al siglo XXI. Consideramos ya de hecho innovador la existencia de un proyecto museológico, que no es lo mismo que el museológico, que está conceptualizando el conjunto del museo. Es con la integración del programa de necesidades, cuyas directrices partieron del acervo, el público y el edificio, que se concluye la primera versión del llamado Plan Maestro Munal 2000, que fue la carta de presentación ante el patronato y las diversas instancias de autoridad institucional. Los primeros pasos que se dieron para integrar el proyecto Munal 2000 fueron el de revisarnos a nosotros mismos hacia el interior del museo, que esto dio origen a la elaboración del programa de necesidades arquitectónicas para definir y establecer la distribución funcional de los espacios que ahora le fueron cedidos al museo. Esto dio por resultado que el financiamiento del plan se asumiera como un compromiso compartido entre el patronato y por ende el sector privado a través de una campaña de procuración de fondos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, alcanzando incluso la calidad de proyecto prioritario de la Presidencia de la República. Básicamente la responsabilidad casi completa de la parte de donativos que no es del gobierno federal la tiene el propio patronato, y como ya se decía, hay parte del patronato que ha convocado artistas o ha convocado a coleccionistas. Otra parte del patronato no solamente ha aportado de forma personal, sino que también ha invitado a agentes de sus círculos a conocer el proyecto, a entusiasmarnos con esta obra tan importante para la Ciudad de México. Con los horizontes de trabajo y financiamiento definidos, el Plan Maestro Munal 2000 se integró por 4 aspectos fundamentales: arquitectónico-técnico, museológico-curatorial, museográfico e imagen intramuros, y de interpretación y social, que en un plazo de 3 años permitió al museo reabrir sus puertas en noviembre del año 2000. Más allá de los conceptos y prácticas que animaron la propuesta del Munal 2000, la realidad es que el museo aparece hoy ante la mirada pública como un sitio de lo visible, una construcción colectiva que compartió sus experiencias para llevar a un buen fin la tarea emprendida. Los espacios de interpretación lo que buscan es que el público tenga un lugar donde pueda reflexionar, pueda aprender, pueda experimentar y pueda gozar las colecciones de arte. Entonces se basaron en, digamos, 4 líneas principales. La primera era cómo funciona el museo, es decir, qué hay detrás de lo que ve la gente cuando entra a un museo, ¿no? ¿A qué se dedica todo el ejército de personas que trabajamos dentro del museo y qué hace posible que el público pueda ver exposiciones de este nivel? Eso por un lado. Y por otro lado, queríamos explicar al público de alguna manera lo que son los lenguajes del arte, lo que es la historia del arte, lo que es la crítica del arte y lo que es la estética del arte. Es un proyecto con un costo hasta esta primera etapa de $10 millones. 5 millones provienen del gobierno federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 5 millones, podríamos decir, de la iniciativa privada a través del patronato del museo. Con una inversión final de $14 millones, la conclusión de la etapa inicial del proyecto Munal 2000 dejó al museo instalado dentro de una nueva dimensión en todos los órdenes de su quehacer museístico. Bienvenido al Museo Nacional de Arte.
un MUNAL, donde se alberga una parte fundamental del patrimonio artístico mexicano. Respondiendo al constante cambio y demandas de sus públicos, el MUNAL se ha transformado para poner a su disposición una novedosa visión del arte, que abarca desde el siglo XVI hasta 1954, aunque podrá también descubrir la presencia del arte contemporáneo. Para conocer y disfrutar la amplia colección del MUNAL, le recomendamos visitarlo más de una vez. El museo es un rico espacio de exploración que sugiere al usuario recorrerlo en varias ocasiones, para que cada una de ellas se convierta en un momento enriquecedor y placentero. Queremos que aproveche esta visita de acuerdo a su tiempo y sea usted mismo el que decida qué recorrido desea hacer de acuerdo a sus intereses. El Museo Nacional de Arte le ofrece 2 recorridos básicos para su visita. El recorrido histórico-artístico, que está dispuesto en forma cronológica y temática, y un recorrido alterno, que propone otras opciones para reflexionar sobre distintas visiones del arte. Pero lo más importante es que usted puede diseñar su propio recorrido, ya que en ambos las salas pueden ser independientes y comprendidas en forma individual. Para hacer la visita más accesible, hemos identificado cada recorrido con un color específico, que usted podrá distinguir tanto en los planos de ubicación, dispuestos en el descanso de las escaleras y en cada piso, como en la numeración de las salas, las cédulas y la folletería. El recorrido histórico-artístico comprende 3 grandes temas. Asimilación de Occidente, identificado por el color marrón. Construcción de una nación, por el verde. Y estrategias plásticas para un México moderno, con el azul. Asimilación de Occidente. La pintura de la Nueva España, en color marrón, inicia en el segundo piso y se visita en aproximadamente 60 minutos. Comprende los años de 1550 a 1821, periodo en el que se va consolidando el oficio del artista en la Nueva España. Construcción de una nación, identificado por el verde, también inicia en el segundo nivel y continúa en el primero. Su apreciación dura aproximadamente 90 minutos. Las salas corresponden al arte mexicano de expresión nacionalista, que se desarrolló a partir de la Guerra de Independencia y cierra con manifestaciones de la primera vanguardia artística, el modernismo, al final del régimen de Porfirio Díaz, en 1910. Para tener una visión complementaria del periodo, le recomendamos visitar en el primer nivel el Gabinete de Estampa y la Sala de Fotografía del siglo XIX, identificadas en planos como salas A y B. En ellas apreciará el desarrollo de la litografía y la introducción a la técnica de la fotografía en nuestro país durante esos años. Si usted está interesado en el arte del siglo XX, le sugerimos visitar en el primer nivel Estrategias plásticas para un México moderno, salas a las que les corresponde el color azul, con una duración aproximada de 60 minutos.
En este recorrido, usted podrá observar el desarrollo del arte mexicano de 1900 a 1954. Este periodo se caracteriza por romper con el pasado de la academia y desemboca en una modernización plástica. El gabinete de estampa y la sala de fotografía del siglo XX, identificadas en planos como salas A y B, que incluyen el desarrollo de la gráfica como herramienta plástica del arte y la experimentación técnica y estética de la fotografía. Además del recorrido histórico-artístico que representa el gran cuerpo de la colección del museo, el MUNAL ofrece al visitante la opción de un recorrido alterno. El objetivo de este recorrido es proporcionar al visitante otras alternativas personales de apreciación y análisis del arte. El recorrido alterno incluye salas de orientación, salas monotemáticas, la sala de colecciones especiales y los espacios hipertextuales. Si se visita en su totalidad, el recorrido alterno tiene una duración aproximada de 60 minutos, aunque puede seleccionar las salas de acuerdo a sus intereses, ya que son totalmente autónomas. Estos espacios se renuevan periódicamente, lo que sin duda le permitirá enriquecer y encontrar novedades en sus siguientes visitas al museo. Las salas de orientación, en color azul claro, ubicadas en la planta baja y el segundo piso, proporcionan herramientas para una mayor comprensión del arte a través de su lenguaje y sus significados. Dos salas monotemáticas, en color mostaza, se ubican en el segundo piso. En ambas se aborda un tema específico a través de diferentes épocas, técnicas y materiales. Estas salas tienen una temporalidad de 2 a 3 años. La sala de colecciones especiales, identificada por el color amarillo, se localiza en el primer piso. Este espacio permite conocer obra de gran calidad que los coleccionistas privados generosamente comparten con nosotros. El espacio cambia cada 8 meses, por lo que usted podrá conocer nuevas colecciones en sus diferentes visitas al museo. Si usted desea profundizar en el análisis de una obra clave de la colección del museo, le recomendamos visitar los espacios hipertextuales en color vino, ubicados en el primero y segundo pisos. En ellos podrá acercarse al arte de una manera novedosa al descubrir el diálogo que entabla la obra de arte con diferentes referencias visuales y con otras disciplinas. Estos espacios cambian cada 6 meses. Finalmente, si usted así lo decide, en la planta baja podrá visitar las salas de exposiciones temporales, identificadas por el color gris. En estas se exhiben temas que giran en torno a conceptos o artistas que complementan el discurso del recorrido histórico-artístico del MUNAL. Las propuestas de las salas de exposiciones temporales pueden ser motivo de una visita única o como conclusión de su estancia en el museo. Para que su recorrido sea aún más placentero, el Museo Nacional de Arte le ofrece el servicio de visitas guiadas con personal especializado que usted podrá solicitar en el Departamento de Comunicación Educativa y un módulo de información donde encontrará folletería del museo y se le brindará atención para aclarar cualquier duda respecto a la distribución de las salas. El MUNAL también cuenta con el servicio de guardarropa y si lo requiere, ahí le proporcionarán silla de ruedas, cangurera o carreola. Asimismo, lo invitamos a la cafetería y a la tienda, que le ofrece los catálogos de las exposiciones y una diversidad de artículos y regalos. El MUNAL es un museo que te permite ser un participante activo y crear tus propios recorridos respondiendo a tus inquietudes y gustos estéticos.
Es por ello que el Museo Nacional de Arte está en constante cambio para que el asombro permanezca y que cada visita te proporcione una nueva experiencia. Tu opinión es importante. Escribe tus comentarios en la libreta de visitantes o envíalos a museonal@solar.sar.net. Dejo de compartir. Sí, bueno, esto es una idea bastante puntual de lo que hay en el proyecto Munal 2000. Pero yo quisiera comentar, como usted dice, que fue una construcción colectiva del equipo, de la sociedad civil y del propio gobierno federal. Entonces, aquí están algunos actores fundamentales de esta construcción colectiva, que fueron parte del equipo de Munal. Y yo giraría esta conversación en torno a dos ideas que me parecen muy importantes acerca del proyecto Munal 2000 y que por eso son visionarias. Quisiera la primera sobre free choice, algo de lo que se habla ahorita comúnmente, free choice y do it together, que son como ejes de la propuesta que debe ser hoy un museo. Free choice, o sea, ¿qué tanto estaba hecho para que cada experiencia realmente sorprendiera al visitante? Y la otra idea que quisiera yo rescatar y que me abundaran ustedes, esta idea del recorrido alterno. ¿Por qué un recorrido alterno y por qué tantas elecciones para el público? ¿Qué hay de fondo en la propuesta museológica y de interpretación, en el free choice, en la participación, en el conocimiento del visitante y en la posibilidad de darle un papel protagónico al público, al visitante? Entonces, Claudia, yo quisiera que tú nos platicaras un poquito de la propuesta museológica. La propuesta artística curatorial, pues es una propuesta de una lectura muy actualizada del arte mexicano, en las fronteras de su vocación, pero a mí me interesa en esta charla abordar el proyecto museológico, y les voy a decir por qué. Porque yo pienso que en la actualidad hay poquísimos museos, no los cuento ni con estos dedos, que tienen una propuesta museológica atrás de todos sus proyectos, programas y de lo que están haciendo. Entonces quisiera, Claudia, que nos platicaras un poquito de la propuesta museológica. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, como tú bien dices, en la actualidad muy pocos museos tienen de manera integral una visión museológica del museo, y eso creo que fue el parteaguas que se estableció con el Munal 2000. Nosotros siempre pensamos que no solo el museo se hacía de exposiciones, sino se hacía de las personas que trabajábamos ahí, del público que llegaba a visitar nuestras salas, de nuestros curadores, de nuestros invitados. Éramos toda una gran comunidad, una gran familia, por decirlo de alguna manera, que hacíamos el discurso del museo, y todos ellos teníamos que vernos reflejados en esto. Para ello hicimos esta cuestión del free choice que tú dices. Lo hicimos como usuarios de los museos. O sea, nosotros también visitamos museos, nosotros también hemos estado cansados a veces de un recorrido un poco largo, por ejemplo, en estos grandes museos enciclopédicos europeos, que siempre ves a hordas de gente caminando sin ton ni son, viendo sin ver, estando sin estar. Y creo que partimos de esa experiencia propia para decir, no queremos eso del museo. Queremos que la gente sí vaya viendo, tome su tiempo y regrese muchas veces, las veces que sea necesario regresar, para que le quede realmente una gran experiencia del museo en su totalidad. Y entonces ahí fue que se nos ocurrió vamos a hacerlo por recorridos. Vamos a darles al público
el tiempo que tarda un recorrido para que salgan a comer nuestra comunidad inmediata, las oficinas inmediatas, puedan salir a comer y en lugar de ir a comer vengan a dar una hora, una vuelta al museo y al día siguiente vengan 40 minutos y al día siguiente puedan hacer 2 horas. Ese fue uno de los planteamientos originales, ¿no? Que nos dio pauta a muchas cosas. Y el otro fue reactivar el arte de otra manera, una manera mucho más placentera, mucho más cercana al público, no nada más poniendo y desplegando los cuadros de manera cronológica y de manera impecable, como siempre lo hicimos en el Munal desde que tú estuviste. Lo hicimos así, con diálogos con el arte contemporáneo. Fuimos los pioneros en hacer diálogos con arte contemporáneo y fuimos los pioneros en hacer esta relación del arte con otros objetos que no tuvieran nada que ver con el arte. Y esta fue una vivencia previa al Munal 2000. Fueron 2 exposiciones las que nos detonaron esta visión. Fueron nuestro laboratorio, por llamarlo de alguna manera, para plantear esta posibilidad. Y fueron Art Deco y el cuerpo aludido. En estas exposiciones metimos cosas que no necesariamente tenían que ver con arte de museos. Metimos desde mobiliarios, portadas de discos, programas de radio, películas, en fin, y nos dimos cuenta que el público salía muy complacido y muy tocado emocionalmente por las exposiciones. Y de ahí partimos para intentar hacer esto mismo dentro de todo el museo. Son otras esferas, son esferas de la actividad humana y del conocimiento humano, relacionadas con el conocimiento artístico-visual. Eso es lo que se intentaba. Sí, tienes toda la razón, Claudia. Y yo le preguntaría a Marcia, el otro día platicamos que palabras que hoy son común y corrientes como aprendizaje significativo, experiencia significativa, estaba en el centro de la experiencia de interpretación educativa del Munal, que por cierto, para realizarla, ya se dijo ahí, hubo estudios de público, partió de los públicos, no de lo que pensaba Marcia, pensaba Angelina de la Cruz, sino del público mismo, y de visitas a una serie de museos en los Estados Unidos para conocer sus propuestas educativas y lo que se llama hoy mediación. Platícanos un poquito, Marcia, de estas palabras que eran el core, el centro de lo que se pensaba entonces que debía ser la aproximación a los públicos en el museo. Claro, Graciela, justo en lo que estás diciendo, creo que está la gran bondad de este proyecto Munal 2000. En haber pensado, se nos olvida, pero son 22 años, hace 22 años haber pensado que a partir de un estudio de público, como tú dices, que se le preguntaba a la gente de qué manera querían vivir, la palabra es interesante, vivir una experiencia cómoda, con una dimensión de aprendizaje y también que detonara una parte social. Entonces, todas estas partes fueron siendo fundamentales para todo este diálogo que se creó con los curadores, con los asesores, con los museógrafos. Y también traía a la mesa, Graciela, recordar que fue la primera vez, de los primeros proyectos que yo recuerdo, donde el área educativa tuvo un papel a la par con todas las partes del equipo. Por primera vez habló de curadores educativos dentro de un proyecto. Me parece fundamental. Esta parte de crear una experiencia significativa era realmente vanguardista. Yo creo que sigue siendo, Graciela, algo bien importante todavía, actualmente, 22 años después, dar un papel protagónico al visitante. ¿Cómo damos las herramientas para que un visitante, de ser un visitante pasivo, recordemos cómo eran muchos recorridos en diversos museos, se le dio la posibilidad de ser un visitante activo, donde podía ir de recorrido histórico-artístico a las salas hipertextuales, a las salas de orientación, y se le daban herramientas para que pudiera regresar o tener herramientas para poder reflexionar, conocer, acercarse de otras maneras. Yo rescataría esta palabra de Claudia porque creo que Munal fue el gran laboratorio de experiencias.
donde esto, como tú dices, esta parte del centro, nunca olvidamos que el centro era el visitante. Entonces, esa me parece la gran aportación de Munal. Por eso sigue siendo un proyecto tan innovador, tan vanguardista y tan, yo te diré, tan visionario, porque puso al usuario como protagonista. Sí, así es, Marcia. Y mira, otra integrante del equipo con el que hemos platicado, Rafael Sámano, yo te querría preguntar, Rafa, esto, ustedes como equipo requería de un gran esfuerzo, intelectual, de un gran esfuerzo profesional. Como equipo, ¿cómo vivías tú esta desjerarquización de la cual habla Claudia? Esta posibilidad también de estar innovando, de estar cambiando salas hipertextuales que tocaban otras esferas del conocimiento humano a través de relacionadas con una obra de arte, estas salas monotemáticas que tenían que cambiar. ¿Cómo viviste tú hoy que se piensa que eres contemporáneo porque tienes tecnología? Eso no es ser contemporáneo. ¿Cómo viviste la interdisciplina, el trabajo en equipo? ¿Cómo la viviste tú? Bueno, fue un punto, como antes que nada, primero reconocerte como usuario, como dijo Claudia. Entonces, siendo como usuario, reconocer que cualquiera, toda gente que entre en contacto en un espacio como ese, iba a empezar a tener una serie de preguntas, iba a llegar con una expectativa muy abierta. Entonces, eso es una parte muy, muy importante para poder nosotros entonces ya pensar cómo aprovechar lo mejor posible lo que teníamos, cómo darle a la gente discursos muy, muy sintéticos también, muy concretos, para que pudieran también facilitar después un ejercicio de renovación del discurso. Fue un trabajo extraordinario, me parece extraordinario en el sentido que estaba igual, como dice Marcia, innovándose en cuestiones de hacer algo mucho más horizontal, en el cual los que estábamos detrás en un ejercicio de museo constante, podemos decir qué esperábamos o qué podíamos pensar del museo a partir de sus propios usuarios. Entonces eso se ponía en juego, eso se ponía y se discutía en seminarios. No había un solo espacio en el cual se tomaba una decisión unidireccional. Siempre hubo una discusión con el cuerpo curatorial, sabían qué esperar, en qué estaban participando, nunca hubo una sorpresa. Eso es estupendo. Hubo un diálogo que hoy por hoy, yo igual diría, hoy por hoy todavía hay museos que se arman de una manera vertical. Es increíble, porque este trabajo inclusive estábamos pensando en hacer un diagrama organizacional constelar, donde cada quien se movía y podía estar en un lugar o en otro, incluyendo a la dirección. O sea, como dirección y como directores de áreas, pues se cedía el poder. Se cedía el poder al equipo, se cedía el poder a los educadores, se cedía el poder. No hay, y no debe haber, pero no había pues sí hay una dirección general, pero no había una postura unipersonal, ni hegemonía del curador, porque también puede ser actualmente, sobre todo los museos de arte contemporáneo tienen hegemonía del curador, ni la hegemonía del director, ni la hegemonía del educador, que quieran que todo eso sucede en algunos museos de Lima, de Lina, perdón. No había hegemonía, era totalmente un trabajo interdisciplinario, en eso radica la interdisciplina y de equipo. Claudia, te quería decir, ¿qué más se adelantó este proyecto visionario, como le llama Marcia? ¿En qué más piensas tú que se adelantó si tú lo comparas con otros museos en ese entonces o con otros museos de la actualidad? Pues se adelantó en muchas cosas, Graciela, no solo en contenidos y en propuestas innovadoras para el usuario, sino en la manera de gestionar, como tú lo has dicho. Era absolutamente visionaria la manera de gestionarlo, ¿no? Y lo sigo creyendo y lo sigo extrañando. Y como bien dijo Rafa, eran trabajos de seminario, nunca fueron tomas de decisión unilaterales, nunca. Tú nunca impusiste una manera de trabajar, sí la impusiste, que era la libertad.
y era una libertad en donde todo el equipo estaba a todo lo que daba en su creatividad. Yo creo que eso es algo que nos dejó a todos muy motivados y muy esperanzados en que la labor museística finalmente estaba encontrando su engranaje natural, que era que todos somos importantes, todos somos parte, y como te lo comenté hace algunos días, había una mística muy especial de trabajo, y eso yo creo que fue parte del éxito de este proyecto y parte integral de nuestra creatividad desbordada, porque no te hablo de mí nada más, éramos un equipo inmenso y todos teníamos al 1000 la creatividad, o sea, empezando por ti, nosotros, Marcia, Angelina, Julia, Joel, en fin, todos teníamos realmente una motivación para llevar a un proyecto a un término exitoso y con una visión absolutamente innovadora. Sí. Pues sí, así como se respetaba al público y las decisiones partían del propio público, así también el trabajo, que es como debe ser en una institución. El trabajo es un trabajo que no es de un director, el director es el gran orquestador, pero es un equipo que actúan con libertad. ¿Ok? Marcia, ¿tú qué pensarías de estas asignaturas, de las aportaciones, y qué asignaturas pendientes o se saldaron todas? Todo estuvo palomeado. ¿Con qué te quedaste tú que hubieras querido hacer? Bueno, a mí me quedó pendiente poder hacer un estudio de impacto. Después de haber hecho un proyecto realmente innovador, donde el protagonista era el visitante, me hubiera encantado poder mapear, poder identificar, crear herramientas para hacer observaciones, para hacer seguimientos de cómo el público se apropiaba y usaba estos espacios, de cómo realmente a través de estos interactivos o de estas salas que creamos, la gente se podía familiarizar o acercarse al arte y las colecciones de maneras nuevas. Entonces, esa parte nos quedó pendiente, Graciela. Esta parte de crear unos canales de diálogos de escucha constante al visitante. Esa parte me hubiera encantado poder evaluar, poder entender de qué manera impactó este proyecto a los diferentes usuarios, porque no nada más estamos hablando de un usuario, estamos hablando de usuarios especialistas, familias, maestros, grupos escolares, diferentes tipos. ¿De qué manera usaron esto que les propusimos? Rafa, dime una cosa, para ti, ¿cuál fue la asignatura pendiente de este proyecto? Antes de que cerremos. ¿O cumpliste todas tus expectativas? Mira, lo que es muy, muy importante, es algo muy difícil de entender, pero efectivamente la evaluación es una parte fundamental. Lo digo por lo siguiente, toda la parte teórica que estaba detrás el planteamiento del ejercicio diario, porque nuestro actuar no se daba de manera tampoco totalmente libre, sino que teníamos que tenerlo perfectamente bien razonado, tener una justificación muy clara. Nosotros tenemos que saber... No son ocurrencias, se les ocurrió. No son ocurrencias. Hay teoría atrás, hay teoría pedagógica, hay teoría museológica, hay teoría de historia del arte, de historiografía, no son ocurrencias, eso quiero que quede clarísimo. ¿Cómo se les ocurrió? En ese momento, por ejemplo, habían cuestiones que nosotros estábamos trabajando ya que tenían que ver con la lectura de la cultura visual. No lo veíamos. Y con la nueva museología también. Toda la nueva museología subyace este proyecto museológico, es la nueva museología. Y que creo que hoy por hoy es algo de lo que podemos apreciar claramente y que la gente lo agradecía muchísimo. Sin embargo, aún así yo creo que tenía que haberse quedado un gran compendio acerca de esa manera de trabajar, de una manera en la cual podíamos nosotros dejar un poquito más estos cuestionamientos, porque aparte la pregunta nunca se cerró. La pregunta podía seguir, las preguntas podían seguir, era lo más importante, de tener preguntas más que respuestas, ponernos a jugar, que es una parte muy, muy importante también, que solamente, que creer que ya los discursos
tienen que ser cuadrados, tienen que ser solamente lineales, la pulcritud del arte, por ejemplo, ¿no? Y ponerlo en juego constantemente. Esa es una cosa que nosotros tenemos. Bueno, todo eso creo que nos faltó, por ejemplo, dejar un tipo de manual, por decirlo así, por lo menos de los principios de los que salieron. A ti te invitaron inmediatamente después de la inauguración, yo me acuerdo, te fuiste a Canadá y te invitaron a participar en un encuentro sobre textualidad, de intertextualidad. Y no fue gratuito. O sea, la intertextualidad, la intermedialidad, que también ahorita está tan de moda, el rizoma, toda la cuestión de la teoría de Deleuze. Por nuestra parte, nosotros estábamos con cuestiones derridianas, entonces estábamos muy cargados con muchas cosas y ya habían muchos autores interesantes que tal vez debimos haber dejado como un poco más cuál es por lo menos parte de la metodología para llegar a lo que... Así es, Rafa. Sí, sí quisiera yo que quedara muy claro después de esta charla, ahorita voy a hacer la palabra Claudia antes de cerrar, que esto no eran ocurrencias de un equipo, es un equipo de profesionales de primer nivel, que estaba toda lo que está hablando Rafa de teoría crítica, de la nueva museología, y desde luego con curadores de primer nivel. Yo no dejé, arquitectónica y técnicamente se quedaron pendientes el auditorio, lo hizo Miguel, la techumbre la está dando el patronato ahorita en la presente administración, y un taller de servicios educativos. Esas son cosas secundarias. Lo importante es transformar una institución. Claudia, ¿con qué te quedaste pendiente? Con muchas cosas, Graciela. Yo me quedé con la mar de pendientes en ese proyecto, porque si bien, en efecto, el impacto fue una de las cosas que nunca llegamos, porque nos fuimos al poco tiempo de inaugurado, a los 2, 3 años, el impacto y la evolución. Yo me quedé muy, muy, muy pendiente con la evolución, cómo hubiera evolucionado ese proyecto, cómo estaría ahora, hacia dónde hubiera disparado. O sea, son realmente como incógnitas. Evidentemente, en su momento fueron visionarias, pero no se hubieran podido quedar así. Graciela. No, hubiéramos tenido que ir más allá. No sé a dónde habríamos llegado, a qué nuevas experiencias hubiéramos creado. Ignoro, o sea, ese es mi gran cosa, ¿no? Mi gran deuda. No sé hacia dónde se hubiera ido este proyecto. Y otra gran deuda, como dice Rafael, es no haber dejado como manuales de procedimientos, como para entender. A lo mejor no es todo, a pesar de que se quedó una memoria y que había una manera de entender a las salas, quizá nos quedamos a deber un poco más como para que los siguientes administraciones, aunque eso no lo podíamos calcular, pudieran continuar un poco para ver cómo hubiera evolucionado, ¿no? Sí. Eso es Así es. Bueno, así es, esta gran deuda. Sí, bueno, yo me quedé con algunos pendientes, las cuestiones técnicas arquitectónicas se resuelven. Me quedé, bueno, siempre hay que reconocer la participación del patronato, desde luego, que es algo que ahora se añora porque no hay estímulo a la participación de la sociedad civil, menos a la corresponsabilidad. Pero yo me quedé con ganas de hacer un esquema organizacional constelar. Y en el MOAC también, porque en el MOAC ya tenía yo escogido quién iba a gestionar desde mi oficina y yo me iba a ir a la de él. No era una oficina, era un enlace, un chico guía, él se iba a ir a mi oficina y yo me iba a poner su camiseta y estar con el público, porque eso es ceder el poder. Me quedé con ganas de hacer eso y me quedé con ganas de lo que se hace ahora, que es incorporar a la comunidad. Creo que medir el impacto, si es una gran deuda, incorporar a la comunidad, no sé, en ese entonces se usaba pensábamos museológicamente en otras posibilidades. De otra manera, sí se incorporaban de otra manera, las escuchabas, pero no cedías tanto el poder. Ahora ya estaríamos cediendo el poder. Pero y desde luego ese impacto. Y yo me pregunto por qué el proyecto no siguió con otros directores. Entonces creo que porque es costoso, requiere tiempo, requiere dinero
requiere una gran ejercicio intelectual, y entonces... Entendimiento, era... Sí, sí, entonces a veces se prefiere hablar de exposiciones que hablar de cuestiones como ceder el poder, como incorporar a la sociedad, como entender, hacer del visitante el centro de su acción, de crear experiencias significativas, aprendizaje significativo. A veces se prefiere hacer otras cosas que están en la cartelera. Están en la cartelera y están en el imaginario de las autoridades, así es. Entonces a veces se prefiere eso. Pero bueno, yo me siento orgullosa de las aportaciones de MUNAL 2000. Ya se me había olvidado lo que dice Claudia, que en su momento tuve la suerte de que me invitaran a otras partes del mundo para hablar de este proyecto. Yo muy agradecida con mi equipo siempre, este equipo que maravilloso, que qué bueno que se sintieron libres, que es bueno que se sintieron con la capacidad de crear. Sí, tenían esa enorme capacidad de reflexionar con esa mística y con esa pasión. Entonces creo que eso es lo importante del proyecto MUNAL 2000. El rescate, desde luego, la participación del patronato, fundamental. Mi agradecimiento eterno a Roberto Hernández, a Rafael Tovar. Pero lo importante es este trabajo de equipo, esta capacidad mística de crear, de reflexionar, de usar la teoría, no en beneficio propio, sino usar la teoría para cambiar. Entonces, muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias a Carmen por habernos permitido recordar, sentirnos orgullosos, invitar a los museos actualmente que hagan procesos de reflexión, ¿por qué no? Que hagan exposiciones está muy bien, pero también que hagan un proceso de reflexión y que cedan el poder. Eso es lo importante hoy día. Ceder el poder, no se les olvide. Muchas gracias, nos tomamos una hora. Espero que haya sido de su agrado, de su satisfacción, saber los entretelares de MUNAL 2000.